Buenas noches, doctora. Somos el grupo A3 y le hablaremos acerca del tema sobre los biocombustibles. Los dejo con mi compañero que les va a explicar. Bueno, soy Edgar Segura. Eh, Voy a hablarles un poco sobre la introducción, sobre el tema, la necesidad de desarrollar alternativas energéticas se han acelerado debido a la crisis energética mundial y a los problemas ambientales que se acercan mucho de los recursos que se utilizan actualmente. El uso del carbón y petróleo no solo significan el consumo de recursos no sustentables como el precio en alza, sino que también aumenta la emisión de gases responsables del calentamiento global. Cuando se quema un combustible fósil, se está enviando a la atmósfera dióxido de carbono que había estado secuestrado por millones de años en yacimientos, aumentando su concentración en la atmósfera. Bueno, los biocombustibles son combustibles derivados de fuentes orgánicas, como la biomasa y residuos orgánicos. Constituyen una de las principales soluciones para reducir las emisiones de la movilidad de manera rápida y eficiente en los años próximos. El ser humano, como todo ser vivo, depende del entorno para obtener energía. Previo al desarrollo industrial, el hombre utilizaba los animales, los vegetales, la fuerza del viento y del agua para obtener la energía necesaria para su función vitales, para producir calor, luz y transporte. Luego el hombre pasó a utilizar fuentes de energía almacenada en recursos fósiles. Primero fue el carbono y posteriormente el petróleo y el gas natural. Actualmente los combustibles fósiles y la energía nuclear proporciona cada año alrededor del 90% de energía que se utilizaba en el mundo. También les vamos a hablar sobre algunas de las clasificaciones de los biocombustibles. Los biocombustibles se clasifican entre grupos que son primera generación, segunda generación y tercera generación, que mi compañera le va a hablar acerca de eso. Continuaré hablando sobre la clasificación de los biocombustibles. Y que en esta está la primera generación, que esto se produce por medio de tecnología convencional que utiliza azúcar, almidón, aceite vegetal o grasas animales como fuentes. Dado que sus materias primas también son fuentes de alimento, el debate alimentos versus combustibles es un tema mayor dentro de los combustibles de la primera generación. La segunda generación. Esta generación genera mayores ahorros en emisión de gases de efecto invernadero que los biocombustibles de primera generación. Sin embargo, la producción de biocombustibles de segunda generación es más complicada porque involucra la extracción de primas útiles de biomasa leñosa o fibrosa. La tercera generación responde a aquellos que se producen a partir de algas. La producción de aceite o combustibles de algas conlleva la fermentación del bicarbonato del alga. También el bioetanol. En el año de 1908, cuando Henry Ford diseñó su primer automóvil, él mismo promovía el empleo de etanol combustible, fabricado a partir de fuentes renovables. De hecho, en la década de 1920, se comercializó en Estados Unidos un 25% de etanol en la gasolina, pero por altos precios del maíz, combinados con dificultades en el almacenamiento y transporte, hicieron concluir el proyecto. En la década de 1930, Henry Ford y varios expertos unieron fuerzas y se construyó una planta de fermentación para fabricar etanol a partir de maíz para combustible de motores, al que llamaron gasoil. Pero en la década de 1940, los bajos precios del petróleo llevaron al cierre de la planta de producción de etanol y el gasoil fue reemplazado por el petróleo, que es lo que tenemos actualmente.
Buenas noches, doctora. Soy Rina Gisela Guillén y yo le voy a hablar acerca de los tipos de biocombustibles. Los biocombustibles pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Entre ellos tenemos los biocombustibles más destacados, que son el biodiesel, los bioalcoholes y el biogás. El biodiesel es un biocombustible líquido que se obtiene a partir de grasas animales, aceites vegetales y plantas oleaginosas. Su rendimiento es comparable al del gasóleo. Los bioalcoholes son aquellos biocombustibles líquidos que se obtienen mediante la fermentación de almidón o azúcar. Los bioalcoholes más destacados son el bioetanol y el biometanol. El biogás, se trata de un biocombustible gaseoso que se obtiene a partir de residuos biodegradables y que pueden ser purificados hasta alcanzar una calidad similar a la del gas natural, para su uso como biocarburante o de gas de madera. Dentro de los biogases, el biopropano es otro biocombustible gaseoso producido, en este caso a partir de desechos orgánicos y aceites vegetales de origen sostenible. Se trata de un subproducto de la fabricación del biodiesel. El biopropano presenta las mismas características que el gas propano, pero su producción y su rendimiento resaltan hasta un 80% más sostenibles. Y las Primagas es el primer distribuidor de biopropano en el país de España. El biodiesel presenta ciertas ventajas. No contiene azufre y por eso genera emanaciones de este elemento, las cuales son responsables de las lluvias ácidas. Tiene una mejor combustión y reduce el humo visible en el arranque de un 30%. Reduce las emanaciones del CO2, el CO y las partículas e hidrocarburos aromáticos. Los derrames de este combustible en las aguas de río y mares resultan menos contaminantes y letales para la flora y fauna marina que los combustibles fósiles. Volcados al medio ambiente, se degradan más rápidamente que los petrocombustibles. Su combustión genera menos elementos nocivos que los combustibles tradicionales. Es menos irritante para la piel humana y actúa como lubricante de los motores prolongando su vida útil, como lo dijo mi compañera. Y su transporte y almacenamiento resalta más seguro que el de los petroderivados, ya que posee un punto de ignición más elevado. El biodiesel puro posee un punto de ignición de 148 grados Celsius contra los escasos y 51 grados Celsius del gasoil. El biocombustible como fuente de energía. Les vamos a hablar sobre algunas ventajas y desventajas que estos adquieren. Las aplicaciones energéticas de los biocombustibles son equivalentes a las de los combustibles fósiles, es decir, puede emplearse para generar electricidad, para generar calor o para generar movimiento, entre otros, tanto en ámbitos domésticos como industriales o de transporte. La ventaja que presentan los biocombustibles respecto a otros combustibles convencionales como el petróleo o el carbón son muy numerosos. En primer lugar, supone una fuente de energía renovable, cuya materia prima es inagotable. Los biocombustibles son, además, menos contaminantes. Al utilizar residuos orgánicos, son capaces de sintetizar el dióxido de carbono que generan, minimizando así las emisiones de carbono y de azufre. Por otro lado, se trata de fuentes energéticas eficientes y altamente rentables. Al día de hoy, sin embargo, los biocombustibles también presentan algunas desventajas. Si bien el consumo de biocombustibles se establece como un proceso escasamente contaminante, lo cierto es que durante la producción de este tipo de energía aún se generan emisiones, aunque en una cantidad muy reducida. Del mismo modo, el escasos conocimientos de este tipo de combustible hace que su uso aún no esté tan extendido. El resto de los próximos años serán conseguir que la producción de los biocombustibles se desarrolle en un marco de un 100% sostenible y que esto puedan desplazarse cada vez más los combustibles fósiles. Gracias, doctora.